después lo puedan copiar con más calma, ¿vieron? Entonces dice, descomponer un número en factores primos significa expresar dicha cantidad como una multiplicación con factores primos. Ya, profe, ahorita Eso lo acabo. copiamos, Buenos profe. días. Si ven, no, les voy a mandar para que ustedes lo copien después. Entonces dice, factores primos. ¿A qué le recuerda la palabra primos? A los números Números primos. primos, ¿verdad? ¿Y Primos. cuáles son los números primos? Los que solo tienen dos divisores, el Dos. 1 y ellos El mismos. 2. Muy bien. Entonces dice, a esta multiplicación se le llama factorización prima. ¿Sí? Cuando descomponemos un número y encontramos todos esos números primos que nos llevan a ese número, se le llama factorización prima del número. Y es especial porque cada número compuesto, ¿cuál es un número compuesto? Tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cuál es el número compuesto? El que Buenas tiene... tardes, Solo tiene profe. una factorización prima. No, el número compuesto es el que tiene más de dos divisores, ¿sí? Y es especial porque dice que cada número compuesto tiene una única factorización prima. Y ningún número va a tener la misma factorización de otro, ¿sí? Eso es muy importante recalcar. Entonces, ese es nuestro tema del día de hoy, descomposición en factores primos. Recuerden que les voy a enviar la imagen para que ustedes copien con respecto al tema. Ahora los ejemplos, eso sí lo pueden copiar. Entonces, para resolver la descomposición en factores primos hay diferentes maneras. Entonces, esas dos maneras principalmente es el diagrama de árbol y las divisiones sucesivas. Entonces, aquí vemos una imagen. Este es el diagrama de árbol, ¿sí? Ese es el diagrama de árbol. ¿Cómo se trabaja el diagrama de árbol? Pues se coloca el número, por ejemplo, digamos que fuera el número 100, ¿sí? Entonces, lo que se va haciendo es buscando tablas de multiplicar que me den ese número. Por ejemplo, de 100, ¿qué tablas me dan 100? El 10. 10. 10 La por tabla del 10. 10, la del 2. La de 2. Bueno, se buscan los números más bajos. Entonces, por ejemplo, 10 por 10, ¿sí? Y ahora para el 10 hago la misma situación. Busco una tabla de multiplicar que me dé 10. Entonces 5 por 2. Y para los dos números es la misma cantidad. ¿Sí? 5 por 2. Solo denme un momento. Pues se había conectado alguien del otro grado. Bueno, entonces así es como se hace en el diagrama de árbol. Y luego, pues se escribe, por ejemplo, 100 igual, y se escriben los números que se utilizaron. 5 por 2 y 5 por 2. Todo como una multiplicación, ¿verdad? Todo como una multiplicación. Entonces, si multiplico estos cuatro números, efectivamente me va a dar 10, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de la factorización prima, ¿verdad? De la descomposición en factores primos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo más acerca de esto. Entonces, tenemos el número 70. Entonces, coloquen que este es el diagrama de árbol, ¿sí? Colocan ahí su subtítulo de diagrama de árbol. Yo digo, pero para lo anterior, tal vez dejaban una página para copiar esa información y luego colocan esto, el diagrama de árbol, y vamos a resolver este ejercicio del 70. Bueno, entonces, para saber cuándo es que se termina la operación, lo que debemos de tomar en cuenta es cuáles son los números primos, ¿verdad? Entonces, vamos aquí con el 70. Hacemos dos líneas, miren, ¿sí? Dos separaciones. Y vamos a pensar en tablas de multiplicar que me den 70. ¿Qué tabla de multiplicar se les ocurre? 7. 7 por... De 10.
Muy bien. 10. 7 por 10. Entonces, ven, el 7. El 7 ya es un número primo, ¿verdad? Si ustedes hicieron su tarea, se darán cuenta que el 7 no quedó pintado. Por lo tanto, el 7 es un número primo. Ahora el 10 es un número compuesto. Media vez el número siga siendo compuesto, sigo buscando tablas, ¿verdad? Ahora, del 10, ¿qué tabla? 5. Del 1. 5. 5 por 2. La del 1 no me funciona. ¿Por qué? Si coloco un número multiplicado por 1, si utilizar ahí, sería 1 por 10 y me va a volver a salir el mismo número. Y lo que quiero es que ya no me salga ese número. Entonces, por 1 no voy a utilizar, ¿sí? Puede ser del 2 en adelante. Muy bien. Entonces, ahí ya terminó porque el 5 y el 2 también son números primos. Entonces coloco, miren, 70 igual. ¿Y qué números utilicé? El 7, o sea, los que me quedan de último, 7 7 por 10. 10, por 5, 5 y Por 2. 5 por 2. 2. Sí. Solo voy a escribir los números que me quedaron de último, ¿sí? Al final. El 7, el 5 El 5 y el 2. y el 2. Y el 2. El 10 no lo tomo porque de este 10 fue que salieron el 5 y el 2. Entonces solo tomo las finalizaciones. ¿De acuerdo? Profe. Sí, dígame. Sobre las hojas de trabajo, es que aquí dice de que son descomposiciones en factores primos utilizando Es divisiones lo que vamos a sucesivas. ver. ¿Sí? Estamos, Ok. estamos avanzando en eso. Primero estamos haciendo el diagrama de árbol y luego vamos a hacer el de divisiones sucesivas. Muy bien. Voy a hacer aquí un ejemplo más. Solo que ver. No sé si ya copiaron ese. Ya, profe. ¿Ya? Sí. Entonces, vamos. Voy a escoger otro número. Entonces, si ya lo copiaron, voy a borrar. ¿Ya lo copiaron? Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Entonces, voy a borrar. Y ahora, pues, vamos a hacer el número 180. Bueno, pues, obviamente, pues van a haber algunos números de los que no vamos a conocer tablas de multiplicar. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, 180. ¿Qué se les ocurre ahí? ¿Qué tabla podría utilizar? 18 y 10. 18 y 10, ¿verdad? En este caso, pues es fácil porque como sé que termina en 0, por la regla de divisibilidad que vimos el día viernes, sabemos que es por 10, ¿verdad? De 18 y 10. Ahora, tanto el 18 como el 10 siguen siendo compuestos. Entonces, ahora busco para el 18. ¿Qué números para el 18? 9. 9. por 2. 2. Muy bien, 9 por 2. ¿Y para el 10? 5 por 2. 5. 5 por 2. 5 por 2. 5 por Muy bien, 2. muy bien. Y tanto el 5 como el 2 ya son primos. Este 2 también, ya solo el 9. ¿Y qué tabla para el 9? 3. El 3, muy bien. 3 por 3, correcto. Entonces ahora pues voy a escribir la respuesta. Entonces miren, ¿qué valores voy a escribir? Solo los que me quedaron al final, ¿sí? De los que 3 ya por no 3. sale ninguno. Últimos. Sí, los últimos. Entonces digo que 180 es igual a 3 por 3 por 2 por 5 por Por 2. Muy bien. Así. ¿Estamos claros ahí de cómo se hace con el diagrama de árbol? ¿Sí? ¿O tienen Sí. alguna Profe, duda? claro. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. ¿Ya copiaron este?
profe. Muy bien. Ahora vamos a hacer el de divisiones sucesivas. Entonces vean que para esto, en la parte de arriba anoté los primeros números primos. ¿Qué números primos son? El 2, el 3, el 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y así sucesivamente. Bueno, entonces vean, ¿a qué se refiere divisiones sucesivas? Entonces vean que tenemos el 70, ¿sí? De lo que voy a hacer acá es de que coloco el número y voy a trazar una línea vertical a la par de ese número. Y voy a comenzar a dividirlo. ¿Entre qué número voy a comenzar a dividir? Entonces, 2. inicialmente, como me voy a ir con los números primos, comienzo a descartar desde el más pequeño, que es el 2. Pues efectivamente el 70 se puede dividir dentro de 2. ¿Cuánto es 70 dividido 2? 120. No. Entonces, es 70 dividido 2. Entonces, lo que vamos a hacer es la división. Miren, 35. ¿cuántos 2 caben en el 7? Muy bien. Ahí me dijo el 3. compañero. 4. Muy bien. 3 por 2 es 6. Resto. Solo sus micrófonos, por favor, porque mucho ruido. Bajo el 0. ¿Y cuántos 2 caben en el 10? 5. 5 por 2. 10. Y pues ya ahí me queda 0. Miren, entonces, ¿qué número es el que voy a colocar aquí? 35. 35. El 35. Ahora, ¿será que el 35 ya no lo puedo dividir dentro de 2? Entonces, ahí ya descarté el 2. Ahora el 3. ¿Será que puedo dividir el 35 dentro de 3? No. No, ¿verdad? No. Entonces, el 5. entonces utilizamos el siguiente número, que es el 5. Muy bien. Y ahí sí sabemos. 5 por cuánto nos da 35. 7. 7, ¿verdad? Entonces ahí está. El 7 ya no lo puedo dividir dentro de 5, entonces me paso al siguiente número primo, que es el 7. El 7. Cuando quedamos ahí el número, un número que sea primo, vamos a saber que solo se puede dividir dentro de él mismo. Entonces 7. ¿Y 7 dividido 7? 1. ¿Cuándo va a terminar mi procedimiento aquí? ¿Cuánto voy a terminar de hacer divisiones? Cuando Cuando llegue llega 1. a Al 1. 1. Y ahora coloco ahí la factorización. Digo que 70 es igual a 2 por 5 Por 5 por por 7. 7. Así. Y esta es la forma de las divisiones sucesivas. ¿Ya copiaron ese ejemplo? Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Entonces, voy a borrar y vamos a hacer otro. El 60. 210. Ahora vamos a hacer el 210. Miren, dice 210. Descomponer en factores primos. Y siempre vamos a tener presente nuestros números primos. Miren, porque eso es lo que nos va a ayudar a resolver. Entonces, primero, coloco el número 210. Coloco la línea vertical a la par de él y comienzo con mi primer número primo, que es el 2. 2. Hago la división. 210 dividido 2. ¿Cuántos 2 me caben en 2? 1. 1. 1 por 2. 2. 2. 2. Resto. 1. Y me queda 0. Bajo el 1. Bueno, Bajo el 1. en 1 no me cabe ninguno. No. Entonces coloco 0. Y 0. bajo el siguiente 0. 0. Ahora, ¿cuántos 2 caben en 10? 5. 5. 5. Muy bien. Entonces 5 por 2 es 10. Y ya vimos de que ahí se termina la división. Ajá. 0. Entonces aquí coloco 105. 105. Ahora vemos, el 105 ya no lo puedo dividir dentro de 2. ¿Será que lo puedo dividir dentro de 3? Comprobemos.
¿Sí? Comprobemos si lo podemos dividir. Si no sabemos si lo podemos dividir o no, comprobemos. Les digo, ¿cuántos 3 me caben en 10? 35. 3. 3. 3 por 3. 9. Resto, me queda 1. 1. Y ahora bajo el 5. ¿Cuántos 3 me caben en 15? 5. 5. Entonces, si se puede, 5 por 3. 15. 15. Y 0. Cero. Entonces, aquí divido dentro de 3 y coloco 5. 35. Ahí ya no se va a poder dividir dentro de 3. Ahora me toca con 5. 35 dividido 5. 7. 7. ¿Y 7 dividido 7? 1. 1. Ven que vamos descartando por números. Miren, nos vamos desde el más pequeño hasta el más grande. Grande el mundo. Muy bien. Entonces, ahora decimos que 210 es igual a 2 por 3 por 5 por 7. Y ahí está la descomposición en factores primos. ¿Entendimos este ejemplo o tienen alguna duda? Más o menos. Más o menos. A ver, el que me dijo más o menos, ¿qué es lo que le hace falta entender? No hay dudas. No hay duda, dice el otro. ¿Ya copiaron este? Ya, profe. Ya, profe, tiempo. Muy bien. Bueno, les voy a borrar. Bueno, entonces miren. Voy a hacer un ejemplo más, pero antes quiero. Esta imagen se las voy a enviar. Sí, dice, miren, los números primos hasta el 1000. Entonces, esto nos va a ayudar, porque esto nos va a ayudar a saber si, por ejemplo, cuando esté haciendo las divisiones sucesivas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que me salga en mi resultado 461, por ejemplo. Yo digo, bueno, ¿y ahora entre cuánto divido eso? ¿Entre 2, entre 3, entre cuánto? Ah, bueno, pero entonces reviso mi tabla y me doy cuenta que el 461 es número primo. Y si el número es primo, solo se puede dividir Dentro de 2. dentro de él mismo. Solo dentro de él mismo. Y ahí ya terminaría. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, yo les dijera, bueno, coloquen la factorización prima del número 587. Entonces, ustedes van a poder hacer 2, 3, pero no van a encontrar ninguno. ¿Por qué no van a encontrar ninguno? Porque el 587 es... 23. No, es primo. Número primo. Es primo. Y si es primo, recuerden ese concepto. Solo se puede dividir dentro de él mismo. Así quedaría eso si fueran números primos. Entonces recuerden, esa imagen se las voy a enviar para que tomen en cuenta, ¿verdad? Por si de repente se encuentran con algún número primo. Bueno, de regreso ahora aquí a esta pantalla y vamos a resolver uno último y luego vamos a hacer... Luego vamos a hacer uno de la hoja de trabajo. Bueno. Kennedy me escribió, no sé a qué se refiere de que le vuelva a explicar, ¿a qué parte? ¿A esta? ¿O se refería a la otra de los números primos? No, profe, ya nada, ya no entendí. Ah, bueno, sí, porque es que me queda hasta ahorita vi el chat. Bueno, vamos a hacer el número, miren, 128. Entonces, colocamos. Como el número es par, entonces iniciamos dentro de 2. Entonces, ¿cuál es la mitad de 128? Hagamos la división. Profe, por ahí dice 210. No. O sea, esta no. Ese ya lo trabajé. Entonces, ahorita yo estoy colocando el 128. ¿Sí? Ese ya lo hicimos. Solo me estoy cambiando aquí a esta diapositiva porque aquí es en donde tengo el espacio. Vaya, profe. Muy bien. Les digo, mitad.
¿Cuántos 2 me caben en el 12? 11. No, 6. ¿Sí? De 6 por 2, 12. Son 2. Resto me queda 0 y bajo el 8. ¿Y cuántos 2 me caben en 8? 4. 4 por 2, 8. 8. Resto y me queda 0. Entonces ya sé que es 64. De nuevo dentro de 2. ¿Sí? Ahora 64 dividido 2. Por ahí he escuchado 32. Bueno, voy a seguir, pero ustedes ya saben que hay que hacer la división, ¿bien? Ahora, 32 dividido 2. 32 dividido 2. 6. Es 16. 16. ¿Sí? 16. Ahora, 16 dividido 2. 8. 8. 8. 8 dividido 2. 4. 4. 4 dividido 2. 2. 2. Y 2 dividido 2. 0. 1. Y ahí termina el procedimiento. Entonces digo, aquí hay algo especial, miren. ¿Cuántas veces está el número 2? 7. 7. Entonces aquí voy a colocar 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Y yo espero de que ustedes recuerden un concepto que ya vimos, que son las potencias. Resulta que cuando un número se multiplica muchas veces por él mismo, lo puedo escribir como una potencia de ese número. El número que se repite es el 2, elevado a la 7 porque se repite 7 veces. Entonces se puede hacer eso. Muy bien, así. ¿Estamos ahí claros? Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer uno de la hoja de trabajo y para resolver si ustedes tuvieran alguna duda. ¿Ya copiaron esto? Ya. ¿Sí?